Rodolfo Ramírez Xicotencal, egresado de la UNAM. Rodolfo Ramírez Xicotencal realizó estudios de ingeniería civil, lo que le ha permitido desarrollarse en las costas del país como coordinador de ingeniería portuaria y costera del Instituto Mexicano del Transporte, elaborando estudios en modelos numéricos del comportamiento del mar y su influencia en los puertos y costas del país. Para el desarrollo de proyectos encaminados a la protección de instalaciones portuarias y desarrollos costeros, Rodolfo Ramírez protege con su visión los ecos marítimos en convivencia con los humanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la transmisión del Festival Abril Internacional que les presenta engalanando la tarde, el comienzo de la tarde, a Rodolfo Ramírez Xicotencatl. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues comenzamos con datos duros. No me equivoco, ¿verdad? No, son datos duros, pero trataré de hacerlos más suavecitos. Perfecto. Eso me gusta. No, me gusta que vamos a comenzar con una serie de ponencias donde vamos a aprender muchísimo, vamos a hablar de temas un poco más especializados, más científicos, y tú lo vas a aterrizar para el entendimiento de todo el mundo con un tema muy importante, los océanos, la grandeza de la madre tierra. Es correcto. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me llena de satisfacción el participar en este tipo de eventos. Y en efecto, vamos a tratar de explicar de forma muy ligerita la importancia que tienen los océanos en nuestra vida como ser humano. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Qué te parece si comienzas hablando un poquito de ti? Me parece perfecto. Bueno, pues así como se dijo en la introducción, yo estudié ingeniería civil en la UNAM y me he desarrollado ya en el ámbito de la ingeniería portuaria, marítima y costera. Llevo alrededor de 20 años en este ambiente. Dentro de mis funciones principales es realizar investigación que tiene que ver con el comportamiento de las características del mar y la interacción que hay con las costas y los puertos del país. Y no solo del país, sino ya finalmente estamos abriéndonos al ámbito internacional, a hacer competencia con Estados Unidos y con algunos países de Europa y tratar de abarcar el mercado latinoamericano. Todo esto en pro de protección de los puertos y por lo mismo de la población en general. Perfecto. Pues adelante. El escenario Es todo es tuyo. Yo me gosteo, yo me desaparezco. El perfecto. escenario es todo tuyo. Aquí permanezco por cualquier cosa. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla, si me haces el favor de habilitarla. Sí, ya está habilitado. A ver, ¿puedes? Sí, perfecto. ¿Me confirman si se ve? A ver, te confirmo en un momento. Un momento, un momento. Ya aquí me confirmaron que sí se ve. De hecho, sí, ya, aquí en la Perfecto. pantalla alterna ya la tengo vista. Muy bien.
Listo, adelante. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de los océanos, como la grandeza que tiene la Madre Tierra. Y en este primer Festival Abril Internacional, espero que sea de su agrado. Y si hay dudas, hay comentarios al respecto, sí me gustaría que me los hicieran saber para, si se puede llevar de una forma interactiva, lo llevamos o al final poder hacer alguna charla al respecto. Bien, quisiera empezar. Permítanme, aquí está, con esta frase. Esta frase es de Tales de Mileto, una persona de los grandes filósofos de la antigua Grecia, donde nos decía que el agua es el principio de todo. Pero ¿y por qué nos decía que el agua es el principio de todo? Porque él notaba, en base a sus observaciones, a sus investigaciones propias de la época, estamos hablando de hace muchos, muchos años, donde la tecnología no era como la actual. Él observaba que en los alimentos, a la hora de prepararse, en la naturaleza, siempre había la presencia de humedad, siempre había la presencia de agua. En el ser humano, al momento del calor, empezaba a emitir, a emanar ese líquido que era agua, la humedad. Entonces él dedujo que finalmente todo iniciaba con el agua. eh, Dentro de sus teorías, que a lo mejor a esta época pudiéramos decir que no de todo correctas, él imaginaba que la Tierra era como un plato que flotaba en una inmensidad de agua. Y por eso es que cuando se presentaban temblores es porque el agua permitía esa oscilación y generaba los movimientos. Dentro de su teoría, finalmente, un tanto equivocada, existió otra que se desarrolló llamada la teoría de los cuatro elementos. Esta teoría de los cuatro elementos, basada en esa teoría de Tales de Mileto, pretendía explicar el origen de todas las cosas que vemos en la Tierra. Y esta teoría de los cuatro elementos indicaba que todo lo que componía la materia, todo lo que observamos, estaba compuesta de fuego, estaba compuesta de aire, estaba compuesta de tierra y estaba compuesta de agua. Estos cuatro elementos siempre se notaban en cualquier cosa que pudiera palparse o cualquier cosa que pudiera verse. Vemos que el agua la podíamos encontrar en las formas sólidas, en los hielos, la tierra, en las rocas, en la misma tierra, el fuego, y que la combinación de estos elementos generaba algún otro tipo de materia, o que bajo la influencia de alguno de estos elementos se podía modificar, transformar esa materia. Estos cuatro elementos se combinaban entre sí y formaban un todo, lo que posteriormente generó otra teoría adicional que se llamaba teoría de los cinco elementos, donde esa teoría de los cinco elementos simplemente añadía un elemento adicional que era el alma que le daba esa vida o esa esencia a las cosas. Y no solo eso, esta teoría de los cuatro elementos dio el principio a otra serie de teorías, a otra serie de bases científicas. Los principios de la medicina se basan en estos cuatro elementos también, porque estos cuatro elementos daban a lo que en ese momento se le llamaba los cuatro humores, es decir, bajo ciertas combinaciones de los elementos se podían encontrar o asociarse a los cuatro humores, que es la cólera, eh, no es mi fuerte ese tema, pero finalmente le daba esa esencia a los cuatro humores. También se asociaba a la sangre, a la bilis amarilla,
Todo esto nos permitía esa combinación. Esta teoría nos indicaba que si combinábamos fuego con aire, podíamos producir un ambiente caliente. La tierra y el agua, el ambiente iba a ser frío. El fuego y la tierra era seco. Y el aire y el agua generaba ese ambiente húmedo. Pero de todos estos 4 elementos, en estas 2 teorías, que lo vuelvo a repetir, en su momento fueron la parte fundamental de los principios científicos, pero que actualmente pudiéramos decir que están un tanto equivocadas, el elemento principal era el agua, porque el agua se encontraba por encima de la tierra y el agua era la que le daba soporte al aire y al fuego. Bien, pero realmente, ¿cuál es la importancia del agua ya en nuestros tiempos, en esta época en la que la ciencia, la tecnología está muy avanzada? Bien, el agua finalmente representa el 70% de la superficie del planeta Tierra. Es increíble. O sea, es una enorme cantidad donde 3/4 del planeta es agua. Pero entonces aquí algunas personas preguntarán, bueno, si el 70% de la superficie del planeta es agua, ¿por qué nos han dicho que tenemos que cuidarla? ¿Por qué nos dicen que no tenemos que desperdiciarla? Eso se da por una importante razón. De este 70% de agua, tan solo el 8% de agua es dulce, es decir, que puede ser susceptible a que el ser humano la utilice. De este 8% de agua, la podemos encontrar en glaciares, la podemos encontrar en aguas subterráneas, la podemos encontrar en ríos y lagos. De estas 3 grupos importantes, los glaciares son los que contienen el 6% del agua. Es decir, entre el agua subterránea y los ríos y lagos, tan solo se encuentra menos del 2% del agua, donde todos sabemos que el agua que usamos para el consumo humano es finalmente traída principalmente de ríos y lagos. O sea, imaginen entonces que de esa cantidad enorme de agua que tenemos en el planeta, tan solo un pequeño vaso es el que podemos usar. He ahí el por qué debemos de tener cuidado en no desperdiciar, en tener un uso adecuado del agua. Bien, ¿dónde más podemos encontrar el agua? En una muy pequeña porción la podemos encontrar en la atmósfera. Esta es en forma de nubes, proceso de la evaporación de otra parte del agua. Una pequeña porción la podemos encontrar en la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad van a ser todas especies animales, especies vegetales que habitan nuestro planeta. En cada uno de estos seres hay una porción de agua. En este sentido, cabe señalar que el 70% del cuerpo humano finalmente es agua. Pero y entonces, ya dijimos que esto representa el 8%. ¿En dónde está el otro 92%? Ese 92% está contenido en los mares y los océanos. Es mucha agua. Y entonces vuelve otra vez el proceso, el por qué, si nada más una pequeña porción es posible de utilizarla y no utilizamos el agua de los mares y océanos, que finalmente ese ya es otro tema en el cual se los voy a contar. ¿Cuál es la importancia de estos mares y océanos? Si finalmente no la podemos usar nosotros, los seres humanos, en nuestro consumo, entonces, ¿qué nos importa que esté ahí? Pues alguien dirá, bueno, es que es para ir a nadar cuando nos vamos de vacaciones. Es importante por cierta naturaleza que hay ahí. Pues bien, les comento. La importancia que tienen los mares y los océanos es mucha. Y es mucha en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque va a ser el principal regulador del clima del planeta. En este sentido, les quiero decir que el 90% de la temperatura es absorbida
por el océano. Es decir, finalmente es nuestro ventilador del planeta. El océano es el que va a absorber toda esa cantidad de calor y la empieza a disipar y a hacer en una serie de transformaciones. El siguiente punto es generador de oxígeno. Todo mundo sabe y conoce que los bosques son el pulmón del planeta. En este sentido, yo les quiero decir que aun cuando los bosques, las selvas, es una fuente importante de la generación del oxígeno, en el mar tenemos el 70% de todo el oxígeno que se genera en el planeta. Es un dato muy importante y muy interesante que muy pocos lo conocen. Pero sí, en el mar es donde vamos a tener la mayor generación del oxígeno. ¿Y por qué? Porque en el mar hay una serie de animalitos que se llama fitoplancton. Es una cantidad enorme de estos animalitos y es el principal generador de oxígeno. Su función es similar a la de las plantas. Si a esto le aumentamos toda la vegetación que hay en los pastizales marinos, toda la vegetación que hay en las zonas costeras, en los humedales, finalmente es ese dato que nos arroja que ese 70% del oxígeno que se genera en el planeta es producido en los océanos. ¿Qué otra importancia tiene el mar para nuestra vida cotidiana? Pues bien, va a favorecer la economía. ¿Por qué? Porque la fuente importante de transferencias, de mercancías, de carga, se da a través del mar. Esa economía es principalmente a través de barcos. Pero también tenemos la pesca, tenemos el turismo, tenemos la recreación. Entonces, imagínense si no tuviéramos ese fabuloso mar. Toda esta economía finalmente no podría influir en nuestra vida. ¿Qué otra grandeza tenemos en el mar? La alimentación. Es una fuente importante de proteína en la alimentación del ser humano. ¿Cuántos productos son obtenidos del mar? Bien, pero también aquí viene otro dato interesante. El mar y los océanos es donde vamos a encontrar la mayor biodiversidad en todo el planeta. Los mares y los océanos es las que contiene la mayor cantidad de especies animales y de plantas que hay en el planeta. De las conocidas, porque también podemos mencionar que habrá muchas especies que aún no hemos conocido. Consecuentemente, con esta idea o con este concepto de que es el mayor generador de biodiversidad, consecuentemente es el mayor desarrollador de ecosistemas. En los océanos y en los mares vamos a encontrar la mayor diversidad de ecosistemas de todo el planeta. Todo en conjunto, finalmente podemos tener también que va a ser una fuente importante en la recreación y en el turismo del ser humano. Hay otros beneficios muy importantes que no lo puse en esta lámina, pero que también es importante considerar. En el océano encontramos los fenómenos de marea, de corrientes y del oleaje. Estos tres fenómenos generan una cantidad de energía impresionante que actualmente se ha estado desarrollando investigación para la forma de obtener y generar energía que pueda ser energías limpias, que pudieran sustituir algún otro tipo de energía que actualmente se usa y que contribuye a bajar esa capacidad de la Tierra, a degenerarla. Estos desarrollos, ya hay países en los que lo han puesto en marcha y obtener esa generación. ¿Por qué?
porque es una fuente, llamémoslo ahorita en estos momentos, que es una fuente inagotable. ¿Por qué? Porque siempre hay olas, siempre hay marea, siempre hay corrientes. Pero tenemos que tener cuidado, porque todo esto no es infinito. Lo que me lleva a la siguiente diapositiva. ¿Los océanos son infinitos? Bien, pues los océanos no son infinitos. Hay tres conceptos, o mejor dicho, tres fenómenos que van a contribuir a su deterioro. Estas amenazas van a ser la sobrepesca, va a ser la contaminación y va a ser el cambio climático. ¿Por qué la sobrepesca? Porque desafortunadamente hay todavía el mal hábito y algunas técnicas de pesca que hacen llamadas pescas de arrastre, que lo que hacen es capturar infinidad de especies y muchas de las cuales no son de consumo, muchas de las cuales prácticamente se matan sin tener un beneficio. ¿Esto a qué nos lleva? A que va a haber una reducción en la alimentación, va a haber una reducción en la economía, a la vez, y al afectar la biodiversidad, vamos a afectar los ecosistemas. Entonces, poco a poco estamos generando la muerte de los océanos. ¿Qué pasa si quitamos toda esa biodiversidad? Si recuerdan, les mencioné que el 70% del oxígeno que se requiere o que es generado en el planeta es en el océano. Y es todo esto producto de estas especies. Si las eliminamos, no vamos a tener ese oxígeno y por consiguiente estamos en problemas. Otra parte importante de la sobrepesca o que se añade a este deterioro de los océanos y los mares es la contaminación. El estar el uso de los plásticos, el uso de las industrias que vierten sus aguas contaminadas, sus aguas sucias a los océanos. Se tiene la creencia de que el mar va a regenerar y efectivamente el mar hace limpieza, pero el uso, nuestras actividades, estamos sobrepasando la capacidad regenerativa del mar. Estamos contaminando de más. ¿Qué pasa si estamos contaminando de más? Estamos reduciendo la capacidad de generación de oxígeno. Estamos destruyendo los hábitats marinos. Estamos destruyendo la biodiversidad. Y volvemos. Vamos a disminuir esa capacidad de generación de oxígeno. Por lo tanto, otra vez, volvemos al problema que finalmente nos va a afectar a nosotros como seres humanos. El tercer punto es el cambio climático. El cambio climático tiene un efecto un poquito diferente a los dos mencionados anteriormente. ¿Por qué? Porque al ver un derretimiento de los casquetes polares, esta agua dulce, este porcentaje de agua dulce, va a entrar en combinación con el porcentaje, más bien con la cantidad de agua salada, que son los océanos y los mares, lo que hace que va a haber una reducción de esa agua que puede ser usada por el ser humano. Al haber una reducción, entonces va a haber conflictos va a haber esa escasez de agua, lo que puede generar conflictos internacionales bastante graves. Otra de las cosas que va a generar este cambio climático va a ser la capacidad de absorción del CO2 del océano. Dentro de esa regulación del oxígeno y esa generación del oxígeno, el océano tiene la capacidad de absorber ese dióxido de carbono que es producto de nuestras actividades antropogénicas. En este sentido, el océano es la parte donde se absorbe la mayor cantidad de ese dióxido de carbono.
el 28% del dióxido de carbono es absorbido por el océano. Muchos de los procesos de las especies animales requieren de este dióxido de carbono para hacer sus procesos de vida, los corales. Pero ¿qué pasa si estamos entonces generando más dióxido de carbono del que es capaz de absorber y de modificar? Que entonces estamos cambiándole las propiedades al océano, estamos cambiándoles las propiedades y la capacidad de absorción de las especies, y esto se ve afectado en un fenómeno que se llama blanqueamiento de los corales. Es decir, los corales se empiezan a calcificar, empiezan a generar más calcio del que son capaces de absorber y los corales empiezan a morir. Y entonces todo se ve reducido a ese proceso de generación de oxígeno. Bien, como ejemplo, tenemos aquí lo que sería la contaminación plástica. ¿Pero qué es esta contaminación plástica? El ser humano a través de los años hizo uso excesivo de los plásticos como parte de su vida cotidiana. Se usaba plásticos para todo. ¿Por qué? Por la facilidad de estar transportando cosas. Pero estos plásticos, a su vez, es un material que no se degrada fácilmente. Entonces, si vemos esta imagen y a este niño, ¿qué pasaría si tuviéramos el poder, toda esa magia que muestra este niño, como para levantar la superficie del océano? ¿Qué nos encontraríamos? Mucho plástico. El 80% de la basura que se encuentra en el océano es plástico. ¿Y en qué forma nos afecta? El plástico empieza a formar parte de esos ecosistemas. Los animales, la biodiversidad empieza a convivir con ese plástico. En Internet pudiéramos encontrar infinidad de imágenes de este tipo. Especies animales atrapadas en plásticos. Especies animales que consumen plásticos y que finalmente a la postre mueren. ¿Qué nos lleva a esto? A que vamos a empezar otra vez a reducir esa biodiversidad, afectar otra vez la parte de nuestra vida cotidiana. Y esto es tan solo un ejemplo. Dentro de esos plásticos tenemos botellas, bolsas, redes que son olvidadas, especies infinitas que se quedan atrapadas en esas redes para pescar, en esos plásticos. A la vez va a haber especies fuera de los océanos que se alimentan de estos animales. Y un ave que se alimenta de peces, atrape peces que finalmente están alimentándose de plásticos y a la vez esas aves van a ser consumidas por otras especies. Veamos el daño que estamos generando. Y esto solamente es en la parte de los plásticos. Como lo repito, falta ver la parte que tiene las aguas residuales, el dióxido de carbono y muchas otras cosas que estamos contribuyendo a la degradación de nuestros océanos. Pero a esto, ¿qué podemos hacer? Uno de los puntos importantes para cuidar nuestros océanos finalmente va a reducir la contaminación. ¿Cómo vamos a reducir la contaminación? Con el menor uso de los plásticos, reciclaje, vertir menos basura a los mares. Es triste ver cómo en las playas se encuentra cantidad de basura, pero no tienen idea, cantidad de basura. Yo he encontrado pañales flotando, llantas de vehículos, cosas inimaginables flotando en el mar. Es increíble que nosotros como ser humano no entendamos esa parte. Es importante reducir esta contaminación.
restaurar los ecosistemas, hacer campañas en las cuales podamos, y hay técnicas en las que se pueda hacer esa reforestación de corales, regenerar esos ecosistemas, limpiarlos. No implica introducir especies nuevas, es necesario hacer análisis del medio para poder regenerar y restaurar esos ecosistemas, lo cual nos va a ayudar a favorecer otra vez, a darle una ayudadita a la naturaleza a que se regenere, a que finalmente solita vaya haciendo su trabajo. Pero si nosotros ya contribuimos a destruirla, vamos a contribuir a ayudarla. Reducir el CO2. Esta parte viene a la parte de las industrias, hacer el uso menor de vehículos, a hacer el uso menor de luz, no desperdiciar tanta energía, buscar otras alternativas de energías. ¿Para qué? Para reducir el CO2. Apoyo a la pesca artesanal. La pesca artesanal va a estar básicamente en capturar las especies que realmente sean de uso o finalmente generar algún tipo de granjas marinas donde se puedan reproducir especies para el consumo y dejar las especies naturales o las del medio, las del ambiente, a que estén libres. Hacer campañas en las que ciertas especies se puedan capturar y ciertas especies no se puedan capturar de acuerdo a las temporadas en reproducción, a las temporadas de crecimiento. Eso es importante, tener mucho cuidado con eso. Y estos conceptos nos llevan finalmente a cumplir las leyes. ¿A qué me refiero con cumplir las leyes? Muchas veces empezamos a hacer construcciones en las playas, en las zonas costeras, donde más que, pues sí, va a favorecer a nuestra economía, va a favorecer al desarrollo de la comunidad, pero no va a favorecer al ambiente. Estamos destruyendo el ambiente. Cumplir las leyes implica que tengamos los reglamentos adecuados, de tal modo que regulen ese tipo de actividades. Cumplir las leyes también implica el hacer nuevos usos de tecnologías, tanto en el medios de transporte como en las industrias, para reducir toda esa contaminación y toda esa emisión de gases nocivos. El apoyo a la pesca artesanal viene asociado a lo que sería la pesca sostenible. La pesca sostenible no es otra cosa más que capturar específicamente las especies que son. Si estamos haciendo pesca de, no sé, se me ocurre, de sardina, entonces implica que tengamos que capturar solamente sardina. Y también es muy importante, dentro de la pesca sostenible, es hacer un cierto tipo de análisis, que podemos marcarlo como una analogía a una granja. En una granja, donde tenemos animales de, no sé, vamos a decir, borregos. En la granja, al animal que no vamos a sacrificar, va a ser al que nos va a producir, o no producir, ay, se me fue la palabra, tener, a reproducir más animales. Es decir, vamos a tener a la hembra más reproductora y al macho más reproductor. Son los animales que no vamos a sacrificar. Esto nos va a permitir seguir incrementando nuestro número de especies. Vamos a sacrificar tal vez a las especies que no nos producen, más bien que no, si somos una granja lechera a la que nos da o nos va a dar generar la mayor cantidad de leche. Esto mismo pasa con la pesca. No podemos capturar las especies más grandes porque finalmente son las más grandes y soltar a los más pequeños o los juveniles. ¿Por qué? Porque la naturaleza entonces va a tender a adaptarse. Mientras generaba yo esta presentación, vi un artículo donde es increíble cómo es que en 50 años algunas de las especies de peces han reducido su tamaño. Hay fotografías
donde algunas especies son enormes comparadas con las que se capturan actualmente. Esto es porque si finalmente sacamos las especies de mayor tamaño, el proceso de adaptación de la misma naturaleza va a generar especies más pequeñas y más pequeñas cada vez. Es por eso que la pesca sostenible debe de empezar a aplicarse. Conservar los ecosistemas finalmente va ligado con reducir la contaminación, con todo esto que ya hemos hablado. Evitar la sobrepesca. Es importante esto para finalmente asociarlo tanto con la pesca artesanal como con la pesca sostenible. Todo esto a un uso sostenible de los recursos. Tenemos que aprovechar todas estas grandezas que nos da el mar, que nos da el océano, pero tenemos que aprovecharlas de forma consciente, no de forma inconsciente. Y finalmente, aumentar la investigación. Todas estas técnicas, todas estas propuestas no pueden ser llevadas a cabo si no tenemos una adecuada investigación. Esta misma adecuada investigación que nos permita generar leyes que a su vez nos permita darle ese control adecuado a nuestros mares y océanos. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Suena bonito y suena genial y podemos tener las leyes perfectas para poder limitar esto, pero muchas veces no lo podemos hacer. Esto tiene que ser de forma conjunta, tiene que ser a través de organismos internacionales o de forma internacional. Tiene que llevarse a cabo en el aspecto nacional. Esto tiene que ser, a su vez, ser aterrizado a lo regional, a lo estatal, a lo municipal, a lo local, incluso a lo individual. Y como todo, empecemos por uno mismo. Entonces, todo esto tiene que ser en conjunto para poder hacer las cosas. No podemos dejarle todo el compromiso a los gobiernos. Si nosotros vamos a la playa y nosotros somos los que tiramos la basura. Total, el gobierno que la recoja. No, empecemos por eso. Empecemos por no tirar basura. Empecemos por hacer uso adecuado de los recursos. Por no gastar tanta agua. Por ser consumo eficiente de luz. Por no usar tanto el vehículo, etcétera. Todo esto nos va a llevar a hacer esa reducción de contaminantes al medio ambiente, de evitar vertir aguas residuales o aguas contaminadas al mar, hacer uso eficiente de los recursos, aprovechar toda esa energía, todos esos beneficios que nos da el mar para a la vez generar energías limpias de las cuales podamos hacer uso. Tener criterios adecuados en una pesca artesanal sostenible, hacer campañas de limpieza de playas, así como somos capaces de ensuciarlas, seamos capaces de limpiarlas, de recoger nuestros residuos, que nadie más lo hará por nosotros. Y finalmente favorecer a la investigación, contribuir a ese desarrollo, a esa generación, ayudar a esa parte de la naturaleza. Hay técnicas de sembrado de corales, hay infinidad de técnicas en las cuales se puede tener un control adecuado de los ecosistemas marítimos. ¿Por qué? ¿Por qué es todo esto? Porque finalmente vamos a pensar cuál es el futuro que queremos. ¿Cuál es el futuro que queremos dejarle a estas nuevas generaciones? Queremos saber si lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. ¿Para qué? ¿Qué queremos dejarle? Queremos dejarles un mar donde las únicas especies que podamos ver sean bolsas de basura, sean botellas de plástico, o queremos ver océanos y mares donde podamos disfrutar de la belleza de las especies marinas. Queremos dejarles un mundo
donde los icebergs que podamos ver sean bolsas flotando en el mar, o queremos dejarles realmente la belleza de lo que implica un iceberg. ¿Qué queremos dejar? Olas, olas de plástico, olas de basura, olas donde lo único que podemos ver son restos de nuestras actividades y de nuestro consumismo, o queremos ver mares limpios, la belleza de una ola, la energía de una ola. ¿Qué queremos dejar? Que nuestras poblaciones lo único que pesquen sean botellas de plástico, sea basura, o donde realmente lo que pesquemos sea para nuestra alimentación. Analicemos qué es lo que queremos. Finalmente, y a partir de lo que queremos y de lo que queremos dejar, es como vamos a actuar. Cuidemos al planeta. Cuidemos al planeta. Todavía estamos a tiempo. Es necesario que hagamos ese cambio de nuestros hábitos. Necesitamos mejorar en todos los aspectos. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de la belleza que implican los ecosistemas marinos. Que a lo mejor muchos los hemos visto en películas, muchos los hemos visto en caricaturas, que no los conocemos en la vida real, pero sabemos que ahí están, sabemos la belleza que son. Cambiemos nuestros hábitos para que podamos disfrutar de la belleza de las especies marinas. Cambiemos nuestros hábitos para que podamos disfrutar de la belleza que nos genera el océano, de la belleza que nos genera el mar. Disfrutemos de lo que nos ofrece, no lo destruyamos. Finalmente, para terminar, quisiera dejarles esta frase de Loren Hessel, que finalmente él es un ecologista muy reconocido y que nos dice que si hay magia en este planeta, esta magia está contenida en el agua. Muchas gracias por su atención. Muy buena presentación, Rodolfo. Excelente. ¿Cómo te sientes? Muy contento, la verdad es que conforme iba platicando esto, yo que estoy metido en este ambiente, la verdad es que hay momentos en los que sí da tristeza ver cómo que por beneficio nuestro estamos destruyendo cosas que nos van a generar más beneficio. Es decir, nosotros mismos estamos destruyéndonos. Es muy triste. Y es muy triste verlo porque realmente me ha tocado ver playas inundadas de basura. Gente que va a la playa después de un rato de disfrutar, ahí dejan su basura. Hay una foto, la verdad es que es muy común encontrarla, donde hay un letrero que dice no tirar basura y tristemente en la base hay bolsas con basura. Es increíble, ¿eh? Sí, definitivamente. Quiero leerte algunos de los mensajes que nos han escrito. ¿Ok? Bueno, contestaban que sí, ya se veían. Ah, es muy triste que gastemos mucha agua. Están, se estaba hablando acerca de que están explotados y contaminados. Por eso mueren muchos animales. Lulú Méndez Reyes, todo depende de nosotros como individuos y sociedad para poder hacer un cambio. ¿Dónde quedó? Hay que tratar de no tirar basura. Hay que reciclar la basura en orgánica e inorgánica. Sí podemos hacer el cambio, sí se puede. Juan Martín González dice, el problema se tiene que atacar de raíz. Es que siguen comentando y se baja o se sube y ya no me deja leer.
Dice que las empresas dejen de usar plástico para envolver, embotellar y tantas otras cosas. Que cada uno de nosotros compremos en negocios donde no venga todo en plástico, que usemos la bolsa de, que usemos la bolsa reciclable, me imagino, para comprar la leche. En esta destrucción planetaria todos somos responsables. Lulú, es que no, y Lulú Méndez dice, así es, todos somos responsables y siguen dando los mensajes. Humberto Quiroz, excelente presentación, mi Rodolfo. Un tema muy interesante y así hay varios. Es que están comentando y se mueve el scroll y no me Sí, sí, deja. así la verdad es que es un tema muy interesante y en el que, como lo mencioné, finalmente todo esto es, tenemos que hacerlo de forma conjunta, pero debemos empezar por uno mismo. No dejémosle la responsabilidad a otro de lo que podemos hacer nosotros. ¿Por qué dejarle la basura para que la recoja otro si podemos hacerlo nosotros? Podemos hacer eficientes uso de los recursos. No sé, hay tantas cosas, pero finalmente tenemos la mala costumbre de que lo haga otro. Creo que aquí el mensaje sería, vamos a empezar por nosotros mismos. Así es. Pues, Rodolfo, ha sido una presentación muy interesante, muy didáctica y nos vamos mejor de lo que, con mejores conocimientos y con algo que pensar para poder actuar, nos vamos mejor de lo que éramos hace una hora. Espero que así sea y es finalmente por beneficio propio. Así es. Bueno, pues te agradecemos la participación. Esta queda grabada en Facebook. Posteriormente la estaré subiendo en YouTube y pues se seguirán acumulando las vistas y pues toda esta información estará ahí para disposición de todo aquel que quiera aprender y concientizarse. Muchas gracias. Muchas gracias, y nuevamente muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una experiencia muy agradable. Así es. Y pues continuamos nosotros con las demás participaciones y presentaciones. Estamos a la espera del siguiente presentador y de manera conjunta, te comentaba, tenemos la participación de Bernal Feltz. Esta se adelantó una hora, dura casi 2 horas, ¿sí? Está muy interesante. A ti te va a interesar mucho y bueno, a todos en general, ¿sí? Su tema se llama Crisis écologique, bueno, crisis ecológica y crisis de la modernidad. Lo que pasa es que, bueno, él es belga y fue una presentación que nos brindó hace un día. Me tuve que conectar con él y platicamos, pero está en francés. Posteriormente yo la estaré traduciendo, añadiéndole subtítulos y se podrá disfrutar. Está también a esta misma hora que la tuya, pero la de él dura 2 horas. Así que, digo, como no hubo oportunidad de presentarla en vivo, está en la página de Facebook y tanto Rodolfo Ramírez como Bernal Feltz coinciden en muchos puntos. Muy bien, pues muchas gracias y continuamos. Rodolfo, Muchas un gracias. abrazo y hasta Muchas luego. gracias. Gracias.